Claro que sí, profe. Listo, perfecto. Listo, bueno, entonces damos inicio a la grabación de esta tercera webconferencia. Reiterarles nuevamente el saludo y la bienvenida pues a las 4 compañeras que nos acompañan en este momento y pues a los estudiantes que más adelante puedan tener la posibilidad de ver esta grabación. Hoy vamos a desarrollar puntualmente algunos elementos relacionados con la importancia de los enfoques de desarrollo humano en la evaluación de políticas públicas y vamos a hacer unas precisiones sobre la actividad de la fase 3 que estamos desarrollando en este momento y que pues tenemos hasta el 31 de diciembre para entregar. Pues la doctora directora de nuestro curso, la doctora Sandra, pues está en una reunión con la líder nacional. Esperemos que logre de pronto conectarse más adelantico. Entonces, ella me dio la indicación de que iniciáramos y vamos a arrancar principalmente con precisar aquellos aspectos relacionados con la actividad, de pronto algunas dudas que puedan surgir, porque pues la idea es que ustedes puedan desarrollar un muy buen producto que les permita tener un buen ejercicio de aprendizaje y que pues cumpla con las intencionalidades formativas que se vean reflejadas en la calificación que cada uno de ustedes tenga en ese trabajo. Para interactuar, pues somos poquitos, entonces si alguna de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, pues simplemente abre su micrófono y expresa lo que tenga bien comentar durante este ejercicio. Bienvenida, Catarina, a esta webconferencia. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla para que podamos observar el contenido de la guía de actividades y en torno a eso pues poder empezar a hacer esa precisión. Puntos a tener en cuenta. Bueno, primero tengan en cuenta que esta es una actividad que finaliza el 31 de diciembre, es decir, tenemos 12 días para finalizar como tal esta actividad. Sé que estamos en temporada de Navidad, de Año Nuevo, que es un espacio para compartir con la familia, pero pues creo que todos somos conscientes, incluyéndome, que pues si matriculamos este curso, lo hacemos porque pues preveemos que dentro de estos espacios necesitamos sacar un pequeño espacio, un pequeño tiempo para poder desarrollar como tal esta actividad. Entonces, tener claro que pues el domingo finaliza esa actividad, que es una actividad que inició desde principios de mes, ya llevamos varios días de desarrollo de la misma y precisar algunos elementos que me parecen importantes tener en cuenta. En primer lugar, pues recordar que como todo el componente de las guías de actividades, tienen una parte que es de carácter individual y una parte que es de carácter colaborativo. Dentro de las actividades que debe desarrollar cada uno de manera individual, pues está en primer lugar, obviamente, hacer la lectura del material contemplado en la unidad 3, que es pues el material que les va a dar como tal los elementos y las herramientas para poder desarrollar cada uno de estos aspectos. Realmente seguimos trabajando el mismo problema o el mismo tema que hemos desarrollado a lo largo de las fases anteriores y la idea es que en esta parte ustedes puedan tomar esos elementos que han venido desarrollando en la fase 1 y en la fase 2, en la fase 2 principalmente, y puedan a partir de esos aprendizajes y de esos abordajes desarrollar y empezar a profundizar lo que se busca en esta actividad. Entonces, en primer lugar, cada uno de ustedes debe seleccionar uno de estos 5 temas que están propuestos en la guía: enfoque de capacidades humanos, desarrollo humano, calidad de vida, bienestar y diversidad e inclusión. Como generalmente son grupos de trabajo de 5 estudiantes, la idea es que cada uno de ustedes tome como referencia uno de estos temas y los desarrolle a la luz del documento que está dispuesto en la unidad 3, que es el documento que tiene como título La responsabilidad social como estrategia para el desarrollo
en contextos de diversidad e inclusión. Ahí van a tener todos los elementos para poder abordar cada uno de estos conceptos. La idea es que de manera individual cada uno seleccione en el foro de discusión cuál quiere trabajar y lo desarrolla a profundidad, ¿sí? Ahí en esta lectura es un documento de 20 y algo de páginas, no es tan extenso. Ustedes van a poder encontrar todos los elementos que les permite definir y relacionar las características de cada uno de estos conceptos. La idea es que ustedes lean el contenido del documento, apropien la información y desde su propia perspectiva puedan ustedes describir y asociar estos elementos. Deben resaltar entre 7 y 10 características que están relacionadas con el concepto que eligieron. Y la idea es que ustedes no copien y peguen, sino que desde su comprensión cognitiva y desde lo que ustedes logran aproximar, puedan hacer una definición de esas características en sus propias palabras. Es válido y de por sí pues los invito o las invito a que consulten otras fuentes que les permitan profundizar un poco más en los temas o en el concepto que ustedes están abordando, pues para que puedan exponerlo de una forma mucho más argumentada. Es un trabajo colaborativo, entonces, vuelvo y les digo, la actividad está pensada para que cada uno de los estudiantes aborde un tema diferente y puedan, a la hora de consolidar el trabajo final, poder consolidar ese cuadro sinóptico general que permita tener las principales características descritas de cada uno de los conceptos. Aquí hay una recomendación y es que si hay algunos grupos en donde no participan todos los estudiantes, en donde incluso solo hay uno que termina entregando la actividad, es importante que le eche un vistazo a los demás conceptos. Si bien obviamente dentro de esta parte individual se evalúa que cada estudiante tome un concepto y lo desarrolle, es importante que ustedes tengan referencia de todos los conceptos, porque esto les va a permitir consolidar el proceso de aprendizaje que se busca. Y pues además van a ser elementos que ustedes van a necesitar cuando vayan a presentar la evaluación final, que pues ya a partir del 1 de enero ustedes van a tener la posibilidad de desarrollar. Entonces, sí o sí es necesario que ustedes aborden todos los conceptos. Vuelvo y les repito, aunque se evalúa, como tal la guía solicita que ustedes desarrollen a profundidad un solo concepto. La recomendación es que aquellos conceptos que por alguna razón sus compañeros no realicen, ustedes por lo menos los referencian y tengan identificadas esas principales características, pues para que tengan también elementos a la hora de presentar su examen final, ya que pues posiblemente les van a salir preguntas relacionadas con estos conceptos. La segunda actividad que deben ustedes desarrollar en el foro de discusión, recuerden que estas actividades individuales, estos avances y esos aportes deben ustedes socializarlos en el foro de discusión. Este segundo aspecto tiene relación con responder a la pregunta orientadora que se plantea. Aquí la idea es que ustedes logren, vuelvo y les digo, a partir de un documento base que se referencia aquí en la guía, también es un documento sumamente corto, sobre la evaluación de las prácticas participativas en el desarrollo territorial, puedan responder cuál es esa importancia que tienen los criterios de evaluación en las prácticas participativas. Aquí, vuelvo y les repito, van a tener elementos generales para poder desarrollar la actividad. La idea no es que copien y peguen, sino que ustedes lean, apropien esa información y desde su propia perspectiva, desde su propia narrativa, ustedes logren describir y dar respuesta como tal a esa pregunta orientadora. Eso en cuanto a la parte individual que cada uno de ustedes debe desarrollar. En cuanto a la parte colaborativa, ustedes deben desarrollar, o más bien darle continuidad al trabajo que ustedes están haciendo. Recuerden que hay 3 ejes de análisis que se han venido enmarcando desde el principio del curso, que es educación, trabajo o seguridad social. En un caso puntual que nosotros observamos en la ciudad de Tunja, que tiene relación con estas barreras que tienen las personas que tienen algún tipo de discapacidad para poder ejercer alguno de sus derechos, que es educación, trabajo, seguridad social. Ustedes han venido desarrollando ese tema, ya delimitaron un tema o ya deben tener delimitado, digamos, un eje de análisis en el que ustedes hicieron como tal el ejercicio anterior.
La idea es que sigan trabajando en ese ejercicio para que a partir de ese eje de análisis que ustedes están analizando, puedan delimitar o puedan puntualizar una barrera particular que ustedes identifican dentro de lo que ustedes ya han indagado, ¿sí? Si ustedes han hecho un ejercicio juicioso en la fase anterior, ya van a tener gran parte del avance del trabajo en esta actividad y pues esa es la idea, que puedan, digamos, ustedes ir como avanzando, complementando esos ejercicios. Entonces ustedes deben delimitar una barrera puntual que ustedes encuentren dentro de ese eje de análisis. Y la guía les coloca un ejemplo. Si ustedes se fueron por el eje de análisis del trabajo, de abordar esas políticas públicas que tienen relación con las dificultades de acceso al trabajo con personas con discapacidad, la idea es que ustedes delimiten una barrera puntual que esas personas tengan. En el caso, la guía les coloca como ejemplo el menor pago laboral. Entonces, si ustedes encuentran que esa es una característica importante, que se evidencia que a las personas con discapacidad se les genera algún tipo de discriminación en cuanto al pago, pues nos enfocamos en eso, ¿sí? Si ustedes están trabajando el tema de educación, por ejemplo, que es uno de los temas que más recurrentes he visto en los trabajos de ustedes, delimiten, por ejemplo, una población. Entonces, enfóquense en las barreras que tienen las personas con discapacidad visual o las barreras que tienen las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva o las personas que tienen dificultades con discapacidades físicas. Bueno, que empiecen a delimitar eso. Una vez delimitado, ustedes recuerden que en el paso 2 identificaron una serie de estrategias o programas de política pública que estaban asociadas con el tema que ustedes están identificando. La idea es que como grupo ustedes identifiquen esta estrategia que de pronto sea más robusta, que tenga mayores elementos, que esté mejor descrita o que se alinee como tal con el tema que ustedes desean abordar y la tomen a profundidad, porque en esta segunda fase ya vamos a iniciar, o más bien en este tercer paso, vamos ya a iniciar a identificar esas características de evaluación de la política pública, ¿sí? Ya hemos visto la etapa de diagnóstico. En esta parte vamos a centrarnos en la evaluación de esa política pública, o sea, tener la capacidad desde la lupa del rol del psicólogo de poder tomar una política pública que está actualmente en curso y poder hacer un proceso de evaluación que nos permita identificar esas debilidades o esas fortalezas que tiene esa, esa política. Entonces, una vez seleccionado el tema, una vez seleccionada la barrera puntual, identifican esa estrategia que dentro del grupo colaborativo consideren ustedes que es más relevante y empiezan a desglosarla como tal. ¿Qué tienen que hacer con esa estrategia? Básicamente tienen que hacer 3 pasos, que es lo que consolida el grueso del desarrollo de la actividad colaborativa. En primer lugar, deben ustedes describir las características de esa estrategia de política pública que ustedes están desarrollando. Y aquí vamos a los diagramas o a las matrices que la actividad o que la guía de actividades nos propone. Entonces, en la primera parte, ustedes tienen que tomar esa estrategia y plasmar todas sus características en la matriz que sugiere la guía de actividades. Entonces, ustedes delimitan el tema o el eje de análisis que están abordando, educación, trabajo, seguridad social, describen cuál es esa barrera puntual que ustedes van a abordar y describen los elementos propios de esa estrategia. ¿Qué les recomiendo? Que traten de ser lo más completos en cuanto a la información que ustedes puedan recopilar, porque eso les va a dar más elementos para poder hacer el análisis DOFA que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí les señala la matriz qué elementos como tal deben ustedes identificar de esa estrategia. O sea, obviamente el nombre, toda estrategia política pública tiene un título, tiene un nombre. ¿Cuál es ese objetivo que tiene la política? ¿Cuál es esa población a la que va dirigida para atender en esa política? Es decir, ¿cuáles son los beneficiarios de esa política pública? Aquí la guía nos hace una apreciación interesante y es que ustedes deben considerar no solo a las personas
con discapacidad, sino que también tienen que tener en cuenta todo el entramado social que rodea a esa persona con discapacidad, su familia, sus cuidadores, el entorno social, eh, tanto para identificar las problemáticas como para poder identificar las alternativas de solución, ¿sí? En cuanto a entidades gubernamentales, entidades del sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos, por eso les digo, entre más completa y robusta sea la descripción de este paso, van a poder tener mayores elementos para poder hacer el análisis. Una vez identificados esos beneficiarios, identifican obviamente cuáles son las acciones, las tareas o las metas principales que tiene como intencionalidad esta estrategia y las describen. Identifican cuáles son esos demás actores e instituciones que están involucradas en el desarrollo de la estrategia. Por ejemplo, si es una estrategia de política dirigida por la alcaldía, entonces que hace parte de esa estrategia de la Secretaría de Educación, que hace parte del SENA, que hace parte de la Secretaría de Salud, que hace parte de la universidad tal. Bueno, eso lo identifican dentro del texto de la política pública. Recuerden que cada política o cada estrategia de política pública está documentada, está basada en un documento de política pública, en donde pues ustedes van simplemente a recopilar y a extraer esa información. Habla de ventana de tiempo. Esto hace referencia simplemente al margen de tiempo que la política pública contempla como idea para que se ejecute. Entonces, eso también lo dice el documento de política pública que ustedes encuentren. Si se va a desarrollar en 6 meses, en un año, en el cuatrenio, bueno. Entonces, identifican esos elementos. Una vez tengan identificadas, si ustedes se dan cuenta, la primera parte de este trabajo colaborativo, busca que ustedes tengan una idea clara e identifiquen todos los elementos de la estrategia, porque a partir de ahí, ustedes van a desarrollar la parte 2. ¿Qué van a hacer, qué van a desarrollar en la parte 2? Pues ese análisis DOFA, es decir, ese análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. DOFA, PODA, bueno, el punto es igual. Sí, aquí en esta parte nosotros vamos a hacer un análisis de aspectos positivos, que es lo que encontramos en la parte izquierda de la matriz, digámoslo así, oportunidades, fortalezas y oportunidades. Estos serían los aspectos positivos y como aspectos negativos, pues vamos a identificar cuáles son las debilidades o cuáles son las amenazas que tiene esa estrategia de política pública. Vamos a entender que pues esto lo vamos a revisar en relación a factores internos, que es donde básicamente nosotros encontramos las fortalezas y las debilidades, y que tenemos que identificarlo también en factores externos, que es donde nosotros identificamos esas oportunidades o esas amenazas que tiene como tal ese proceso de política pública o más bien esa estrategia de política pública. Aquí la idea es que ustedes traten de encontrar elementos objetivos que permitan definir, como lo dice la guía, el aspecto prioritario al que consideren que puedan aportar y es viable. Y es sumamente importante que ustedes tengan como marco de referencia el enfoque de capacidades, ¿sí? Con ese marco de referencia de enfoque de capacidades, nosotros vamos a poder avanzar en el desarrollo de la parte 3, que es donde nosotros ya vamos a hacer una propuesta de mejora a esas falencias o a esas amenazas o debilidades que nosotros encontramos de la política. Vamos a generar una propuesta alterna, una propuesta de mejora que nos permite potencializar esta estrategia de política pública. Aquí es importante, vuelvo y les digo, el rol que tenemos del enfoque de capacidades. Este tema de enfoque de capacidades es fundamental porque nosotros vamos a hacer ese análisis y vamos a hacer esa propuesta alterna en relación a esas capacidades que se tienen tanto desde el rol del psicólogo como desde la comunidad en general, ¿sí? Para hacerlo más claro, por ejemplo, puede que una de las barreras y una de las dificultades que ustedes observen sea
que no existe un puente para que las personas con discapacidad puedan cruzar a su escuela o a su colegio, ¿sí? Eso es una problemática, ¿sí? Eso hace parte de política pública, pero no tiene ninguna relación desde el rol del psicólogo, ni nosotros como psicólogo podemos, ni la comunidad directamente puede tener ningún tipo de injerencia en el desarrollo de esa estrategia, ¿sí? Entonces, no podemos proponer alternativas de mejora de plantas físicas, no podemos proponer alternativas relacionadas con infraestructura, porque eso se nos sale de las capacidades y se sale del rol que nosotros tenemos como psicólogos. Como psicólogos, nosotros tenemos que justificar, y aquí pues en la matriz ustedes lo encuentran, cómo podemos generar una propuesta que permita mitigar esas barreras o mejorar esas condiciones en torno a las capacidades de participación e inclusión de la comunidad. Entonces, aquí tenemos que propender por propuestas que vayan orientadas a mejorar las capacidades de comunicación, a mejorar las capacidades de participación, a mejorar las capacidades de interacción de la comunidad, de desarrollos de liderazgo, de desarrollos de fortalecimiento de habilidades, de competencias. Eso es lo que desde el rol de psicólogo nosotros podemos manejar y es donde nosotros debemos centrarnos en esta propuesta alterna de mejora. Por favor, vuelvo y les digo, no nos centremos en elementos que se salen de nuestro resorte, ¿sí? Que construyamos un puente, que construyamos una carretera, que construyamos un... No, eso no tiene relación con lo que nosotros hacemos. Son temas, obviamente, de política pública, son temas que están relacionados con la problemática, pero que no tienen que ver con el foco del psicólogo que nosotros estamos abordando. Recordemos que esta actividad la estamos haciendo dentro del contexto de desarrollo de política pública, principalmente dentro del contexto de participación. Entonces, la invitación es a que ustedes miren cómo podemos generar alternativas desde estos procesos de participación e inclusión. ¿Qué más les recomiendo de aquí? Pues bueno, obviamente lean detalladamente la guía de actividades. La guía establece claramente pues, los lineamientos en los que deben ustedes presentar el trabajo. Y tomen como referencia la rúbrica de evaluación. A veces hay estudiantes que pues empiezan de pronto dentro de sus reclamaciones, pero ¿por qué me puso esta nota si yo participé? ¿Pero por qué tal cosa si yo hice esto? La calificación no la coloco yo. La calificación la coloca una rúbrica de evaluación que está objetivamente estandarizada y que es la que establece cuáles son los lineamientos que se deben tener en cuenta para asignarles a ustedes la nota. Entonces, ¿qué los invito yo a ustedes? Que tomen esa rúbrica de evaluación y la manejen a manera de lista de chequeo, por decirlo así, ¿sí? Cojan ustedes, por ejemplo, el primer criterio de evaluación. Aquí el primer criterio les identifica cuál es. Aquí les indica, es un criterio de forma, en donde se evalúa la forma en la que ustedes presentan el documento, la organización, la redacción, normas APA y demás. Y aquí establece qué ítems se tienen en cuenta para asignarles un nivel alto, un nivel medio o un nivel bajo de calificación. Entonces, cojan ustedes eso como lista de chequeo, tomen el nivel alto, porque pues yo me imagino que todos le apuntan a obtener una buena nota en este trabajo, y empiecen a chequear que cumplan con cada uno de los lineamientos que establece la rúbrica para que ustedes tengan un nivel alto de calificación. Entonces, por ejemplo, aquí describe que dentro del nivel alto se dice que el documento debe presentar, el documento WordPress evidencia los 3 puntos solicitados en la guía, ¿sí? Entonces, asegúrense que tienen los tres puntos solicitados en la guía. Entonces, es decir, que tienen pues el consolidado del cuadro sinóptico, el consolidado de las respuestas que dio cada uno de ustedes de la pregunta orientadora y el desarrollo de las 3 matrices que indica la guía para manejar la estrategia. Dice que debe estar con normas APA, entonces asegúrense de que el documento cumpla con normas APA, tanto en el contenido como en las referencias bibliográficas. Dice que debe tener un buen nivel de redacción y organización, entonces asegúrense de revisar la redacción, asegúrense de revisar el orden y la organización del documento. Y ahí se aseguran ustedes de que van a tener la máxima nota en ese ítem. Y hagan eso con cada uno de los criterios de evaluación. Busquen el nivel alto, léanlo, detállenlo y asegúrense de que cumplen con cada uno
de esos elementos que solicita la rúbrica de evaluación para asignar notas, ¿sí? Por ejemplo, y aquí subrayé algo que es muy común y que me reclaman a veces los estudiantes. ¿Por qué tuve una nota si yo subí todos los aportes? O sea, sí, puede que haya subido todos sus aportes, puede que haya hecho su concepto, que haya hecho su cuadro sinóptico, que presenta su pregunta orientadora, pero por ejemplo aquí hay un ítem en cuanto al criterio de evaluación de participación que dice que si la participación se hace en la última semana de la actividad o no contribuye en la dinámica grupal, pues tiene un nivel bajo de calificación. Eso no me lo invento yo, eso lo establece la rúbrica de evaluación, eso establece la guía de actividades. Entonces, pues asegúrense de que hacen sus participaciones con tiempo, de que hacen sus aportes y el desarrollo de sus actividades individuales con suficiente antelación y que no se esperan hasta el último día para presentar todo el conglomerado de actividades, de aportes, porque pues aunque estén bien desarrollados, aunque cumplan con el objetivo de la guía, pues va a bajarles calificación por lo que solicita o por los lineamientos que establece como tal la rúbrica de evaluación. Entonces, si quieren tener una muy buena calificación, si quieren presentar un trabajo que cumpla con los requerimientos establecidos, váyanse a la rúbrica de evaluación, tómenlo a manera de lista de chequeo y asegúrense de que su trabajo cumple con cada uno de los ítems y de los lineamientos que solicita la guía de actividades. No sé si hasta aquí hay dudas, preguntas, inquietudes. Darle la bienvenida a Eli, a Guillermo, a Adriana, a los que se han conectado recientemente. No sé si hay dudas, si hay preguntas. ¿Me están escuchando? ¿Hay Sí, alguien ahí? señor, no tengo ninguna pregunta. Señor. Listo, perfecto. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otras recomendaciones? Bueno, tengan en cuenta que es una actividad colaborativa, ¿sí? Que se busca dentro de las competencias que ustedes y habilidades que ustedes desarrollan, que ustedes generan esa empatía, que generen ese trabajo en grupo, que generen esas capacidades de liderazgo. Entonces, la idea no es que se esperen ustedes a ver quién toma la iniciativa, a ver, ahí dejo mi teléfono, a ver si me contactan, a ver qué hago. No, la idea es que ustedes tomen la iniciativa ya como futuros profesionales de psicología. Están a puertas ya ustedes de hacer sus prácticas profesionales. Entonces, la idea es que ustedes tomen esa iniciativa, ese liderazgo y empiecen ustedes no solo a jalonar su grupo, sino también a participar y a desarrollar las actividades que tienen que ver con el componente individual y con el componente colaborativo, ¿sí? Esa es otra de las maneras en las que ustedes se aseguran que si, por ejemplo, no participaron más compañeros o que si algún compañero quiso participar faltando 1 o 2 días ya para terminar la actividad, pues ustedes tengan elementos y argumentos, o más bien, ustedes no, yo como tutor tenga argumentos para colocarles una calificación alta, porque pues se evidencia que a lo largo del transcurso de la actividad ustedes han venido de manera progresiva haciendo sus aportes, generando interacción, fomentando el debate con sus compañeros, y que pues no es de su responsabilidad si los demás compañeros participan o no, ¿sí? Entonces, esa es la mejor forma. De pronto, para quien me pregunta que cómo hago, es que mis compañeros no han participado, que qué hago si es que ninguno dice nada, que es que no se reportan, que es que no han subido aportes. Es sencillo. Empiecen ustedes a generar esos aportes. Por ahí dice el dicho que a veces el ejemplo arrastra. Entonces, generalmente, y eso se ha demostrado, cuando algún integrante empieza a generar sus aportes, eso empieza como a generar una sinergia dentro del grupo de trabajo y se empiezan a mover las actividades y los aportes de los demás. Pero no esperen a que alguien los jale, a que alguien los llame, sino que tomen ustedes esa iniciativa. Es la mejor forma de que se aseguren de que van a tener una buena nota, de que van a cumplir con las intencionalidades de aprendizaje y que independientemente de si sus compañeros hacen o no hacen la actividad, pues puedan ustedes obtener un muy buen resultado y una muy buena actividad. Guillermo, creo que abres el micrófono. ¿Tienes alguna intervención? Sí, qué pena. Pues haciendo una acotación total de lo que usted está pronunciando ahorita, el trabajo colaborativo. Pues a mí me pasa, pues yo estoy en la recta final
o sea, en la malla, solamente me faltan las prácticas como tal. Y ahorita que estoy evidenciando, pues que la mayoría de mis compañeros, o sea, no participan como tal, no son activos, uno crea los grupos, digamos, de WhatsApp, que es lo más común, y aún así uno no obtiene respuesta, ya faltando una semana, pues se empiezan a comunicar. Entonces yo también trabajo y me queda difícil esperar casi 5 días antes para empezar a unificar el trabajo. Hay uno que tiene que hacer. Porque lo que usted dice, uno les escribe, se manifiesta por el foro, le sube el enlace y aún así no obtiene unos resultados, comunicación por parte de ellos. Guillermo, pues lo que les estoy diciendo, pero la evaluación se hace de manera individual. Si se dan cuenta, cada uno de ustedes tiene su entorno de evaluación y es necesario de manera individual hacer la evaluación por cada uno de ustedes. Si por ejemplo, Guillermo empieza a desarrollar sus actividades, empieza a hacer sus aportes individuales, selecciona el tema, lo desarrolla, comparte el cuadro sinóptico, da respuesta a la pregunta orientadora, ok, ningún compañero se pronuncia, pues tú sigues desarrollando la actividad, ¿sí? Entonces propones una estrategia, dices, mira, yo propongo esta estrategia que me parece que tiene estos y estos elementos. Ok, ninguno se pronuncia, empiezas a desarrollarla. Empiezas a hacer la matriz, la primera actividad, empiezas a colocar los elementos. Nadie se pronuncia, bueno, pues continúas haciendo la actividad y generas pues esa interacción. Bueno, profe Sandra, muy buenas tardes. Ya estaba haciendo como una apreciación de la actividad. Ya estamos ahí resolviendo algunas dudas. Hola, profe Luis, me alegra saludarlo nuevamente. Apreciados estudiantes del periodo 16.5, un gusto. Mi nombre es Sandra Melos y Pacón, directora del curso, y pues hoy queríamos como establecer un espacio precisamente para abordar algunos elementos importantes para la unidad 3 y que son, digamos, elementos y conceptos claves para hacer la actividad de la propuesta de mejora, que es lo que ustedes van a desarrollar en este momento. No has empezado presentación, ¿cierto, profe? No. No, profe, temáticamente no hemos desarrollado. Fue una revisión de la guía de actividades. Ah, ok. Ya les señalé cuáles son los puntos, digamos, más relevantes para que tengan en cuenta a la hora de tanto en relación a aportes individuales como en relación a aportes colaborativos. Miramos un poco la rúbrica de evaluación, pues para que ellos, digamos, como que hicieran ese checklist y se aseguraran Ok. de que cumplen con todos los componentes. Y pues ya Sí. estábamos cerrando con preguntas. Guillermo me hacía la pregunta en relación a que si los compañeros no participaban y pues como para cerrar ahí el comentario, indicarle que pues bueno, lo que le venía diciendo, ¿sí? Si tú haces de manera periódica los aportes, empiezas a ir avanzando en el desarrollo de la actividad, pues primero va a haber la evidencia en el foro de que tú has venido haciendo los aportes de manera progresiva. Y segundo, pues vas a ir avanzando la actividad. Si en últimas ningún compañero participa y tienes que presentarla de manera individual, pues vas a tener todos los elementos, en el foro va a estar toda la trazabilidad del trabajo tuyo y pues no vas a tener absolutamente ningún inconveniente a la hora de la calificación porque se evidencia claramente el desarrollo de la actividad. El problema surge cuando nadie en el grupo hace ningún aporte, todos se quedan esperando a que alguien inicie y a todos se les ocurre el último día subir todos los aportes. Ahí es donde empezamos a tener dificultades. Pero si haces un avance progresivo, si empiezas a subir tus aportes de manera progresiva, vas avanzando a tu ritmo, según tu agenda, dejas claro también, porque eso es importante, no todos tenemos las mismas agendas, posible que tú hacia el final pues no tengas disponibilidad de tiempo, entonces compartes esas necesidades de agenda con tus compañeros y si eso se evidencia en el foro, no va a haber absolutamente ningún inconveniente. Listo, profe. Yo creo que si no hay más preguntas, Sí, ya con esto cerraríamos la parte relacionada con las aclaraciones y dudas relacionadas con la actividad. Entonces, pues, si le listo, parece, voy a profe. Si compartir. quieres, me das privilegios para poder compartir pantalla, profe. Un segundito. Ahí de pronto ya puede hacerlo, profe. Ya te confirmo, profe. Permíteme un momentico.
Sí, señor, ya. Listo. Bueno, entonces muchas gracias, profe. Entonces vamos a hacer este espacio un poco explicativo. Excúsenme, de pronto también el factor de tiempo se nos hizo un poquito más cortico. Estábamos, o por lo menos a mí me tocó una reunión y se me alargó más de lo esperado. Entonces presento también excusas por ese aspecto. Bueno, apreciados estudiantes, este tema de desarrollo humano me encanta. Yo soy apasionada, soy magíster en comunicación, desarrollo y cambio social. Entonces, una psicóloga convencida de que tenemos unas capacidades y aquí se centra ese proceso de esa propuesta de mejora y más cuando estamos abordando una temática frente a los limitantes de capacidades, ¿no? La discapacidad. Y en referencia también a esta temática del desarrollo humano como un elemento clave en el momento de la evaluación de política pública, que es como el último ciclo, digamos, o momento del ciclo de política pública. Recordemos que al ser ciclo, pues va transitando, ¿no? No significa que ahí finalice. Entonces, primero, consideremos que lo que nosotros debemos apropiar del desarrollo humano es no las teorías del desarrollo infantil ni nada de eso, por favor, sino el concepto del despliegue de potencial de capacidades. Desde ahí estamos comprendiendo el desarrollo humano. Ese desarrollo humano tiene diferentes enfoques alternativos de desarrollo. Uno de ellos y en el que nos estamos centrando en esta unidad 3 es el enfoque de capacidades, ¿sí? Que precisamente destaca que todo ser humano tiene esas capacidades y esa posibilidad de seguir desplegando habilidades en torno a las circunstancias y en torno a la búsqueda de soluciones o de eliminación de barreras limitantes. Comprender que la capacidad precisamente es como un sinónimo frente a lo que es una habilidad que tiene la persona para hacer actos valiosos. Ese hacer actos valiosos suena un poco redundante, ¿cierto? Hacer actos. Pero es importante precisamente desde nuestro rol como psicólogos considerar que es en la acción. Por eso cuando ustedes ven las acciones psicosociales es en ese concepto del actuar, ¿sí? Porque estamos trabajando con comunidades que tienen ese potencial de capacidades tanto desde lo individual, pero también desde lo comunitario o desde lo colectivo. En torno a que ese desarrollo y esas capacidades, pues en torno a ese bienestar colectivo que como profesionales de las ciencias sociales, pues buscamos desarrollar o promover, ¿no? Y sobre todo en torno también a algo muy importante que nos establece este enfoque de capacidades es en torno a la libertad, es decir, cada persona puede lograr la vida que él decide tener, ¿sí? Sabemos que aquí de pronto pueden haber cuestionamientos, ¿no? Muchas personas tienen tantos limitantes económicos, sociales y vienen de procesos históricos, políticos, pero no es quedarnos en esa situación de la barrera, sino es entender precisamente y nos damos cuenta también desde muchos ejemplos, comunidades que han logrado destacar y lograr ser reconocidas precisamente por esa capacidad de organización, de participación, de incluirse como parte de la sociedad y de entender que tienen unas capacidades, unos derechos. Entender frente a este contexto de las políticas públicas, que la política pública precisamente es una construcción social que surge, se piensa y se desarrolla desde la intervención de múltiples actores. Por eso la propuesta de mejora ustedes tienen que tratar de orientarla en ese accionar del psicólogo, cómo convoca procesos para la inclusión, para la participación, para el liderazgo. La participación aquí, ustedes saben que ha sido una categoría clave, una capacidad clave, una competencia que el psicólogo debe promover. Este proceso de la participación aparece como una dimensión central, como una actividad dirigida a influir directa e indirectamente en las políticas. Entonces, si nosotros estamos pensando en que la persona tiene capacidades, las comunidades tienen capacidades, que vamos a evaluar el impacto de unas acciones de gobierno, insisto, desde ese momento de la evaluación de políticas públicas, pues quien evalúa es quien participa, quien puede tomar una decisión frente a esos asuntos y quien puede precisamente hacer
que o ese programa, acción política se mantenga, se ajuste o se elimine, ¿sí? Por eso acá es muy importante comprender desde dónde vamos a evaluar. Una cosa es que ustedes ya hicieron en el momento anterior esa búsqueda de estrategias y un análisis de la política de inclusión para personas con discapacidad en Soacha, ¿cierto? O sea, ya tenemos un referente desde donde vamos a hacer esa evaluación. Solo que aquí vamos a sumarle algo muy importante. Esa política que tanto está apuntando o logrando eficazmente acciones para ese desarrollo humano en torno al bienestar, a la dignidad, a la diversidad, a la libertad. Y ya les digo por qué. Aquí, frente a este proceso de introducción también, considerar que la participación se asocia a la idea de la profundización de la democracia, en tanto posibilita esa ampliación de espacios para la toma de decisiones, ¿cierto? Y la participación, insisto, pues tiene un rol ineludible precisamente en los procesos de desarrollo. Todo esto está en las 3 lecturas que estamos viendo en la unidad 3. Como estábamos viendo precisamente esa participación en torno a decisiones, estamos viendo ese bienestar en torno a libertad, a bienestar, y estamos analizando la problemática de la discapacidad, pues tenemos que tener aquí en cuenta un concepto muy importante y que algunos de ustedes lo eligieron dentro de esta unidad 3. Y es que la diversidad es esa palabra que relaciona la diferencia en los contextos donde se hace presente, en ocasiones reemplazada por la pluralidad. El término diversidad ha logrado ocupar un espacio como variable en todo proceso social. Se ha definido como la necesidad de reconocer el otro o la otra, como una ética de la atención, es asumirlo, es estar atento. Sobre todo que cuando tenemos esos grupos minoritarios, independientemente que sea población con discapacidad o población diversa o población étnica o población de pronto rural, muchas veces por ser grupos minoritarios, pues no generamos esa atención. Y aquí, precisamente desde la psicología de la UNAD, pues buscamos precisamente dar énfasis a ese tipo de grupos e insisto en reconocimiento de esas capacidades colectivas y diversas que ellos tienen. Tenemos aquí que la persona con discapacidad es precisamente la que se le identifica como una diferencia o una deficiencia en torno físico, mental o intelectual. De hecho, en una de las lecturas abordamos todos esos tipos de barreras que viven las personas de este grupo minoritario y por eso en la propuesta, uno de los ítems de la propuesta es que ustedes identifiquen una barrera, ¿sí? La propuesta, en cuanto más coherente y concreta sea, es más eficiente. ¿Por qué? Porque le vamos a apuntar a una capacidad, a un enfoque, a una barrera, ¿sí? Y ojalá esa barrera la consideremos en torno a las opciones que tenemos como psicólogos. ¿Listo? Eso es fundamental, lo tengamos en cuenta. Y recuerden que estamos viendo un poco aquí los limitantes en torno al acceso a la educación. Entonces delimitan si se van. De hecho, ya vienen en una secuencia en esas acciones, ¿no? Bueno, importante acá, precisamente desde esa apuesta y el perfil que yo les estaba mencionando anteriormente del psicólogo de la UNAD, nosotros tenemos dentro de la propuesta un aspecto muy importante, ¿sí? Y que lo vimos de hecho, desde el momento del diagnóstico, porque por eso se llama ciclo de política pública, porque va haciendo ese proceso como cíclico circular. En ese momento, recuerden que se analizaban los factores que se asociaban con el problema, pero también se visualizaba la situación ideal o la alternativa de solución. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué hablamos de que hay un problema? Porque bien sabemos que hay una situación vigente, actual, pero que sabemos que no es la ideal. ¿Sí? Es decir, sabemos que estamos excluyendo y dándole barreras a estos grupos minoritarios. Eso implica que hay un punto acá y hay un punto a la situación ideal, ¿cierto?
Y es allí donde nosotros tenemos ese referente desde los enfoques de desarrollo humano y como contexto para evaluar los impactos de los programas de política pública. ¿Por qué? Porque muchos programas atienden lógicas de un modelo hegemónico. Ojo, ¿sí? Ese modelo de dependencia donde las características es precisamente el progreso industrial, el crecimiento económico, es decir, poco nos importa si la población o grupos minoritarios están bien porque la apuesta es otra. Y yo sé que ustedes me entienden desde donde estamos leyendo, sin que lleguemos a debates de tipo político, aunque el curso se llama Política Pública y Desarrollo Humano, y debemos tener una postura precisamente como psicólogos unadistas. Debemos generar precisamente esa postura crítica a ese sistema que no nos deja llegar a esos niveles de bienestar y de despliegue de nuestras capacidades personales y colectivas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es eso, estése ahí quietico, tenga hambre, no piense. Esa es la crítica que nosotros tenemos frente a un modelo actual de modelos hegemónicos o de dependencia. Sin embargo, existen propuestas. Dos de las propuestas que estamos viendo en la lectura de la unidad 3. Una es el enfoque de capacidades, que lo que busca precisamente es que las personas logren ser capaces de ser y hacer desde sus capacidades, ¿cierto? Que hayan capacidad de agencia, de funcionamiento, que comprende el desarrollo como un proceso de expansión de libertades, ¿sí? Y es ahí, si yo comprendo ese enfoque de capacidades, pues desde ahí yo estoy evaluando el impacto de una política, ¿sí? Por eso es importante el referente del enfoque de desarrollo humano para evaluar los impactos y saber si esa política es funcional, sirve, se debe ajustar o se debe eliminar. Y bueno, también tenemos en las lecturas un acercamiento a la teoría del desarrollo a escala humana. Esta busca más una atención frente a las necesidades humanas, la satisfacción de esas necesidades fundamentales y entiende precisamente el ser humano desde una visión integral. Importancia de esta evaluación. Aquí en esta gráfica de pronto no se ve un poco alguna letra pequeña. Voy a tratar de compartir después la imagen como fotico, porque en este gráfico está un poco representado un análisis de esa política de inclusión de Soacha, ¿cierto? Porque fue la que nos referimos en el momento anterior. En el circulito azul están los 4 momentos que generalmente hablamos en política pública. Hay otras apuestas o propuestas frente a esos 4 momentos, integran otros o los subdividen, pero en general son estos 4 momentos del ciclo de políticas públicas. ¿Sí? Uno donde está la definición del problema, que fue el que hicimos en el momento 1 con el diagnóstico. Otro que fue esa formulación e implementación. Ahí hay 2 momentos de política pública, que fue cuando analizamos la política de inclusión de las personas con discapacidad en Soacha e hicimos una consulta de otras acciones y programas que buscan atender esas necesidades de la población con población con discapacidad o personas con discapacidad. Profe, Y está, señor. para hacer una precisión, el caso que abordamos en este curso está relacionado con la ciudad de Tuna. Ay, Entonces, sí. para que los Excúsame. estudiantes no conozcan, porque dirá alguno, Sacha, no, pues Fue el semestre anterior, estoy desactualizada, yo presento excusas, sí, es la política de la ciudad de Tunja. Excúsenme porque de pronto acá sí se me pasó que el 16.5 tuvo esta acreditación y no actualicé la presentación. Pero el contexto en términos generales es el ciclo de política pública y lo que quiero que tengamos acá muy en cuenta es que tenemos también esa situación actual, ¿cierto? Y esa situación deseada frente a una garantía de derechos, frente a la inclusión, pero en especial quiero que nos focalicemos en este cuadrito que es, no sé si el cursor lo resalta, que es como el que está en la parte inferior de la pantalla al lado izquierdo, y es el momento de la evaluación, ¿sí? Porque es que acá vamos a hablar precisamente es de esos impactos de las prácticas participativas. Ya lo decía yo al momento de la introducción. Si la ciudadanía se hace partícipe
¿cierto? En la toma de decisiones, pues eso va a incidir precisamente en que un programa se mantenga o no. Acá es importante precisamente considerar en esos tres aspectos que estamos analizando, barreras en torno a la educación, a la salud o al trabajo, pues definamos qué programa, qué estrategia o desde esa política que analizamos en la unidad 2, pues cuáles fueron nuestros alcances y limitantes, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esos resultados y precisamente qué nivel de efectividad se puede lograr o han tenido para poder decir que se mantiene o se debe replantear ese tipo de política, ¿sí? Además acá de estos enfoques, porque así lo está pidiendo la actividad, evaluamos desde esa teoría o desde esa justificación del enfoque de capacidades o del enfoque de necesidades humanas, de escala de necesidades, perdón. También muchas veces dentro de la misma política tenemos otros enfoques y que son objetos de evaluación. Para el caso nosotros de las personas con discapacidad, el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, el enfoque territorial, el enfoque de desarrollo a la capacidad. ¿Listo? Entonces, por eso es importante y como les dije, es cíclico porque precisamente se mueve en círculo un poquito esos 4 momentos generales de la política pública. Yo retomo acá este cuadro que me parece muy importante en términos de lo que queremos resaltar en esta unidad 3, porque esta unidad se resalta en términos de esa importancia que tiene el desarrollo humano en las políticas públicas, ¿sí? Porque precisamente desde esas propuestas, desde esas apuestas, desde esa visión o de dependencia o de autonomía, pues nosotros como psicólogos evaluaremos. Y de hecho nos referencia este cuadrito, esta gráfica, que hay unos criterios que se tienen en cuenta en esos momentos de la política pública. En el momento del diseño hay unos criterios, por ejemplo, cuál es el origen de la demanda y cuáles son esos mecanismos de convocatoria, mesas de trabajo, metodologías participativas para hacer ese diagnóstico y diagnóstico. La implementación, que es esa capacidad estatal para el desarrollo del proceso, son criterios para poder evaluar ese momento. Acceso a la información, grado de inclusividad, etapa de la política en la que se implementa la participación y la capacidad de proponer. Y tenemos dentro del momento o de la dimensión de la evaluación, los criterios de inclusión de esas propuestas, ¿sí? ¿Cierto? Que tanta la voz de esas personas con discapacidad o sus cuidadores han sido escuchados, ¿cierto? Para poder acceder a la educación, al trabajo, a los servicios de salud. Y cuál es esa existencia de instancia de evolución y también el grado de satisfacción de los participantes precisamente frente a esas propuestas o estrategias que se han direccionado o implementado en un plan de gobierno o en una estrategia. Digamos que en términos generales, esto era lo que yo quería poderles socializar en este espacio de la Web 3, un contexto importante de lo que es el desarrollo, el enfoque de las capacidades, la participación como una capacidad clave. Si de hecho ustedes me están leyendo, casi que esa propuesta de mejora es convocar esa participación, porque a medida que nosotros participamos, podemos ser parte de esas decisiones y de incidir en las políticas y insisto en que esas políticas atiendan y se focalicen en procesos de desarrollo del bienestar humano, que hay que tener muy en cuenta y lo reitero porque hay otras perspectivas del desarrollo, ¿no? En términos de progreso, en términos de infraestructura, en el caso de nosotros como psicólogos, es en torno a la promoción del bienestar, la inclusión, y la libertad, la dignidad también, que tanto nos lo hablan desde el enfoque de capacidades. Y bueno, acá, como la propuesta pide que se analicen las barreras, pues está también un breve resumen de lo que son las barreras que nos presentan en unas de las lecturas. Hay barreras que ellos enfrentan en términos actitudinales, sociales, culturales, arquitectónicos o de comunicación. Entonces, en cuanto ustedes construyan esa propuesta de manera coherente, delimitada, recuerden que el producto debe
creo que la propuesta no pasar de 3 páginas. Insistimos en este aspecto porque a veces creemos que hacer una propuesta muy extensa, entre más palabras, hacemos más. Y resulta que a veces hacerla más densa es menos. ¿Por qué? Porque no se logra la efectividad. Nosotros desde política pública, un concepto importante es lograr esos procesos de eficiencia y efectividad, ¿sí? Porque acciones se hacen muchas. Lo que necesitamos precisamente es evaluar, valorar qué tan pertinente o qué tan efectivo logra ser un programa o una estrategia en beneficio de lo que se busca atender. Bueno, es eso, profe. Excúsame que de pronto corrí porque ahorita también hay otra actividad acá en el centro y de pronto también me aceleré mucho. Siento que corrí mucho. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Profe, Ninguna, de pronto para hacer una acotación chiquitica en el tema de evaluación, es que generalmente cuando hablamos de evaluación, bueno, y hay algunos autores de política pública que lo consideran así, pensamos solo en el final de la política pública y Es cíclico. realmente la evaluación es un proceso cíclico, es un proceso Ujú. transversal. Inclusive la CEPAL digamos, ha hecho bastante énfasis en que los procesos de evaluación de política pública arrancan desde la misma formulación de la política. Entonces, démonos cuenta que el proceso de evaluación es transversal y no es un proceso que tenemos que esperar a que la política se materialice para hacerla, sino que es un proceso cíclico, es un proceso transversal en donde hay diferentes herramientas y diferentes mecanismos que, pues como ya lo hemos, digamos, observado desde el rol del psicólogo, es infinitamente las posibilidades y las potencialidades que se pueden desarrollar desde los mecanismos de participación para lograr un impacto bastante significativo, inclusive mucho más relevante que hacer un puente, que construir una carretera o que quedarnos en esos temas físicos y materiales que a veces nosotros nos limitamos a observar cuando hablamos de política pública. Entonces, es importante hacer esa panorámica transversal de los procesos de evaluación, porque ahí vamos a encontrar elementos desde la misma formulación hasta los mismos procesos de retroalimentación. Sí, Entonces, no, señor. profe, agradecerle No, su es participación. totalmente importante la acotación que su merced hace. Por eso aquí la gráfica muestra un poquito ese círculo en el centro y las flechitas que se van moviendo. O sea, no termina, se nutren, ¿sí? Y de hecho, cuando usted evalúa que una política debe reemplazarse, pues ya cumplió su ciclo. Pero si debe ajustarse, vuelve e inicia el proceso, o se reformula, vuelve e inicia el proceso, o se mejora, vuelve e inicia el proceso. Entonces, esa es, digamos, la acción que debe valorar el psicólogo y convocar a que la ciudadanía, que los grupos, los colectivos sean protagonistas. De hecho, por eso lo hablamos desde una psicología con el perfil de la UNAD. Y si ustedes ven también transversal a ese ciclo, es que son decisiones. En todo momento se está tomando decisiones, desde el momento de que entra en la agenda, cómo se va a diseñar, a quién va dirigido, cuántos recursos, todos son toma de decisiones. Entonces, importante, yo insisto, de pronto posteriormente verlo, bueno, acá me hicieron perder la concentración. Entonces es eso, un poco ese aspecto. Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿No? Creo que no hay más preguntas, profe. Bueno, pues desearles que en estas fechas la pasen muy bien en familia. Sabemos que son momentos de pronto también de cierre de año donde uno piensa en otros aspectos, pero ustedes tomaron la decisión, hablando de decisiones, de matricular el periodo 16-5 y ustedes saben que el descanso de este periodo va del 1 al 7 de enero. Es decir, ahorita, como lo planteaba el profesor, traten en todo caso de sacar un espacio para construir, para dialogar como grupo esas propuestas,
¿sí? Porque la idea es fortalecer precisamente también desde esas dinámicas del foro, desde esas actividades que si ustedes las valoran, las evalúan como estudiante, son sencillas, no son complejas, no buscamos que sean actividades densas y de hecho esta actividad de la unidad 3, que es el paso 4, paso 3, creo que quedó en esta acreditación, que es también paso 3, ¿cierto? Unidad 3, paso 3. Es muy sencilla porque es también resultado de lo que ustedes hicieron en el diagnóstico y de lo que ustedes analizaron en el momento de la política y de esa búsqueda de otras estrategias que hay en torno a la población con discapacidad. Pensar mucho desde ese rol del psicólogo, cuál puede ser la mejor estrategia, la acción más efectiva, que puede ser sencilla. A veces esas propuestas también, entre más sencillas y más concretas, son más efectivas. Por eso también nosotros no queremos trabajos muy extensos, sino trabajos muy coherentes, muy consistentes y ojalá muy creativos, porque a la larga ustedes saben que también una apuesta que tienen este tipo de propuestas, de estrategias planteadas desde las ciencias sociales, es que sean creativas, llamativas, a convocar esa participación, ese protagonismo, ese agenciamiento de la comunidad para lograr precisamente desplegar esas capacidades, lograr su dignidad, lograr sus derechos. En ese término es que estamos hablando en este curso de políticas públicas y desarrollo humano. Yo les reitero mis excusas por de pronto ceder a las carreras. Lastimosamente, pues a nosotros sí, en mi caso, el proceso sí se nos corta mañana y estamos en cierre acá de informes, actividades, reuniones por doquier. ¿No hay ningún comentario? ¿Listo? ¿O fue muy rápido? Digan, no, profe, fue muy rápido, no entendimos nada. Buenas tardes, tutores. Hola, Buenas tardes. no veo el nombre, pero buenas tardes. Mi nombre es Laidinet Pana Mendoza. Pues acá en este curso maravilloso, pues ha sido una muy buena experiencia. Estamos trabajando muy mancomunadamente con los compañeros y de veras que gracias a ustedes, a Dios también por ponernos en nuestro camino, porque el profesor Luis Alfonso ha sido una herramienta muy indispensable para nosotros como grupo y al igual que usted también por su orientación. Entonces, creo que pues el tema ha sido muy amplio y muy bueno para nuestro crecimiento como psicólogos en formación. Qué bonito escuchar eso, que han logrado esa sincronía en grupo, porque pues ese es el propósito del curso y que ustedes también cuando estén en su quehacer logren esa sintonía también con las comunidades. Gracias por tu comentario. Sí, señora, gracias a Me tocó ustedes. venir a conectar porque se me va a apagar. Listo, profe. Pues yo creería entonces que de mi parte, muchísimas gracias por el espacio y pues muchos éxitos, profe, con el cierre. Sé que ha sido un acompañamiento muy juicioso. El profe también con unas capacidades importantes dentro del curso y pues sé que van a aprender y han aprendido y seguirán aprendiendo mucho del profe. Bueno, profe, muchísimas gracias, ¿no? Pues aprovechar para pues, desearles una feliz Navidad, un feliz año. Yo creo que también es un espacio que es importante en cuanto al tema familiar, no dejarlo a un lado. Bueno, ya lo decía la profe, igual eso también aplica para nosotros como tutores. Seleccionamos este periodo para desarrollar nuestras actividades y eso pues nos obliga a sacar esos espacios para poder cumplir con nuestros compromisos académicos, pero pues ante todo pues desearles los mejores deseos en esas festividades, que puedan aprovechar con sus familias y que pues puedan aprovechar obviamente para potencializar esas habilidades y competencias del rol profesional del psicólogo con un curso en este ejercicio. Entonces, muchísimas gracias, profe Sandra, y No, a usted, reiterarles a los profe. estudiantes ahí cualquier inquietud, duda, sugerencia, queja, reclamo, etcétera. Estamos atentos a lo que se requiera. Listo, profe. Muchísimas gracias y apreciados estudiantes, muchos éxitos, también felices fiestas y feliz culminación de este proceso y este periodo. Gracias a Gracias. ustedes igualmente. Profe.
Gracias. Bueno, muchas gracias.